llamado por teléfono y las noticias que me dio, como me agarró de sorpresa, pero en total, como yo sentía que mi mundo fue al revés, en total, y no sabía qué hacer, así. Yo recuerdo que ese día me metí en el carro y yo tenía que ir downtown. Y yo recuerdo que yo estaba ahí en el medio de downtown Denver y sabes que todos los edificios son muy grandes, muy altos. Y yo recuerdo que yo estaba ahí y sentía que yo era tan chiquito así en un mundo grande. Y sentía que, pues, ¿qué voy a hacer? Con eso noticias que agarró, como yo sentía que yo era la única persona en el mundo y no tenía una resolution por nada. Y cambió mi vida así, así. El otro día, bueno, domingo, yo y mi esposo estaba ahí sentando a la mesa estamos comiendo. Y de repente agarró un llamado y lo miró mi teléfono y yo como, nomás a mirar quién era, yo como, ay Señor, ¿qué pasó? Y contestó el llamado y fue mi hermano con malas noticias. Y como, empezó a escuchar a él y como toda la vida de él se fue cambiado así, así. ¿Cuántos de nosotros has pasado por cosas, cambios de repente? Yo creo que todos, ¿no? El título del mensaje de hoy, cuando la vida cambia sin aviso. Esta noche quiero hablarles sobre algo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado y seguiremos experimentando: el cambio. No el tipo de cambio que planeemos, ni el que vemos venir desde lejos, sino el que aparece en nuestra puerta sin aviso, de repente y sin ser invitado. Acompáñame a Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Voy a leer versículo 1 a 8. Y este es uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura. Pero esta noche quiero que lo veamos con una perspectiva renovada. Voy a leerlo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Un tiempo para todo. Para todo hay una estación, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir pierdas y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazar y un tiempo para apartarse,
Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rascar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Noten algo importante aquí. Noten algo importante aquí. Salomón no dice si llegan estas temporadas, dice que hay un tiempo para cada una de estas cosas. El cambio no es una posibilidad en la vida, es una certeza. ¿Alguno de ustedes entraron en la iglesia esta noche cargando el peso de un cambio inesperado? Quizás fue un llamado por teléfono que recibieron esta semana que lo cambió todo. Quizás fue una notificación que recibieron por correo que los tomó por sorpresa. Quizás fue una relación que terminó sin aviso o un trabajo que terminó de la noche a la mañana. Quizás fue el resultado de una situación que no esperabas. El cambio llega a nuestros hogares cuando nacen los hijos o cuando se van de la casa. El cambio llega a nuestra salud cuando menos esperamos. El cambio llega a nuestras finanzas, a nuestras amistades, a nuestras comunidades y a nuestras iglesias. El cambio llega a nuestro mundo a través de desastres naturales, problemas políticos y circunstancias que escapan a nuestro control. La verdad es que vivimos en un mundo en constante cambio. Lo único seguro es que nada permanece igual. Y para muchos de nosotros, esta realidad puede ser absolutamente aterradora, terrifying. Porque nos gusta saber qué está pasando en todo momento. Nos gusta saber qué va a pasar por el día de mañana. Nos gusta tener todo bajo control y nuestros planes bien definidos. Pero la vida se encarga de recordarnos que no tenemos el control del calendario. No podemos elegir el momento de cada estación. No podemos saltarnos los capítulos difíciles de la vida y ir directamente a los finales felices. Pero eso es lo que quiero que entendamos esta noche. El hecho que el cambio nos tome por sorpresa no significa que tome a Dios de sorpresa. Amén. El hecho de que nosotros no podemos ver lo que es por venir no significa que Dios tampoco pueda verlo. Acompáñame a Isaías capítulo 46 y vamos a leer versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, porque solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Solo yo puedo anunciarles el futuro antes de que suceda. Todo lo que planeo se cumplirá, porque hago
lo que quiero. ¿Lo entendieron? Dios declara el fin desde el principio. Él ve la línea de tiempo completa de nuestras vidas, el principio al fin. Lo que para nosotros parece repentino, suddenly, y inesperado, ha estado en el plan de Dios desde la eternidad. Él no está intentando encontrar la manera de afrontar los cambios en nuestras vidas. Nuestras circunstancias no lo tomaron por sorpresa. En Daniel capítulo 2 y versículo 21 dice, y esa es la versión estándar inglesa, the English Standard Version. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando, si Dios tiene el control de todos los cambios, ¿por qué duele tanto? ¿O por qué se siente tanto confusión, caos o abrumación? Hermano, esa es una pregunta válida y es una que las personas de fe se han hecho durante miles de años. La respuesta no es que Dios causa cada cambio doloroso en nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído donde el pecado ha causado tanto destrucción, donde las personas toman decisiones que lastimen a otros, donde ocurren desastres naturales, donde los cuerpos se enferman y las relaciones se rompan. Pero incluso en medio de un mundo quebrantado, Dios sigue siendo soberano. Él puede tomar los cambios que estaban destinados y destruirnos y usarlos para nuestras bien y para su gloria. Amén. Piensen en José del Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Esto provocó un cambio tremendo en la vida de José. Pero Dios usó incluso esta traición para colocar a José en una posición que le permitió salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Y años después, José pudo mirar atrás y decirles a sus hermanos, ustedes lo hicieron con malas intenciones, pero Dios lo usó para mi bien. El control de Dios no significa que Él controle cada detalle de nuestras vidas como si fuéramos puppets, marionetas. Significa que Él es lo suficientemente grande y poderoso como para obrar a través de cada circunstancia y cada cambio, para cumplir su plan y propósito perfectos en nuestras vidas. Aunque todo a nuestro alrededor cambia y se transforme, hay algo que nunca cambia. Y eso es la presencia de Dios con nosotros. Acompáñame a Hebreos
capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. La palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es una buena versículo, hermanos, que tenemos que mirarlo y tomarlo, agarrarlo. Jesús es el mismo, Él no cambia. El Señor, el Jesús que era antes, es el mismo Jesús de hoy y de mañana. En un mundo donde todo es temporal, Jesús es eterno. En un mundo donde todo es incierto, Jesús es constante. En un mundo donde todo es impredecible, Jesús es fiel. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Veamos también Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomy chapter 31, capítulo 31 y versículo 6. Y voy a leer de la Nueva Tradición Viviente. Dice la palabra: Así que sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se asustan ante ellos, porque el Señor su Dios irá personalmente delante de ustedes. Él no los defraudará ni los abandonará. Amén. Esta promesa, hermanos, les fue dada a los israelitas alrededor del año 1400, perdón, before Christ, antes de Jesús. Mientras se encontraban a orillas del río de Jordán, a punto de enfrentar uno de los mayores cambios de su historia. Habían vagado por el desierto durante 40 años. Toda una generación había crecido conocido solo la vida en el desierto. Ellos solamente sabían a vivir en el desierto. El maná del cielo. Y siguiendo la nube de día y el fuego de noche. Y luego, después de 40 años, estaban a punto de establecerse en una tierra llena de ciudades prósperas y ejércitos bien organizados. Moisés, el único líder que la mayoría de ellos había conocido, estaba al punto de morir. Y Josué, un líder sin experiencia, estaba a punto de tomar el mando. Todo lo que les era familiar estaba al punto de cambiar. Analicemos las palabras hebreas que Moisés usó en este versículo, porque cuando comprendemos el significado exacto de sus palabras, obtenemos un entendimiento mucho mejor. Sé fuerte, be strong. La palabra hebrea es kazak, que significa ser fuerte, firme, valiente, inquebrantable. Valiente, courageous, o ten buen ánimo. La palabra hebrea es amatz.
que significa estar alerta, fuerza de corazón, valentía, bravery. Estas no son emociones pasivas, sino decisiones activas. La frase no temas o no temáis utiliza dos palabras hebreas diferentes. Yahweh, no Yahweh, Yahweh. Temer o reverenciar. Y la otra palabra hebreo es aratz. Estar aterrorizado o afligido. Moisés se refiere tanto al miedo natural a los desconocidos como al terror que puede abrumarnos. Pero fíjense en lo que Dios no les permitió. No les permitió que la transición o el cambio sería fácil. No les prometió que la transición o el cambio sería fácil. Él no permitió que no habría batalla que liberar, ni obstáculos que superar. Lo que prometió fue su presencia. Lo que Él prometió fue su presencia. No los defraudará ni los abandonará. La palabra hebrea para defraudará o fallar es rafa, que significa soltar o dejar ir. Dios promete que nunca soltará a su pueblo. Dios promete que nunca soltará a su pueblo. La palabra para abandonar es azav, que significa dejar atrás o desamparar. Y escuchan, hermanos, esa misma promesa dada en ese momento de gran cambio es para nosotros, es para cada uno de nosotros esta noche. Esa misma promesa es para nosotros. Cualquiera que sean los cambios que está enfrentando, cualquier incertidumbre que los mantenga despiertos por la noche, cualquier transición que les causa ansiedad. Dios no los ha dejado. No los ha abandonado. No se ha olvidado de ti, de nosotros. Piensan en los discípulos en la barca durante la tormenta. Las olas rompían con fuerza. El viento soplaba con intensidad y todo parecía estar fuera de control. Pero Jesús estaba ahí mismo en la barca con ellos. No los miraba desde la distancia. No estaba en la tierra mientras ellos luchaban contra el tormenta. Estaba ahí mismo con ellos en medio de la tormenta. Y ahí es donde está Jesús en su vida ahora mismo. No está observando sus luchas desde el cielo, desde la distancia.
está ahí mismo en la barca con ustedes, conmigo, en medio de cualquier tormenta que estamos enfrentando. Tenemos que saber, hermanos, que Jesús está ahí con nosotros. A veces pensamos que si Dios realmente nos amará, evitará pasar todos los cambios difíciles. Pensamos que la fe es como, pensamos que la fe es como una póliza de seguro que nos protege de las tormentas de la vida. Pero eso no es lo que Dios promete. Lo que promete es algo mejor. Su presencia con nosotros en la tormenta. Amén. Dios promete que Él va a estar con nosotros en cada tormenta, cada cambio, cada situación. El salmista lo entendió. En Salmo 23, no dijo, el Señor es mi pastor, nunca caminará por valles oscuros. No, dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios no elimina los valles. La presencia de Dios no elimina los valles, sino que los transforma. Su presencia no evita los cambios, sino que nos sostiene a través de ellos. Su presencia no elimina la incertidumbre, sino que nos da paz en medio de ella. Lo más difícil de los cambios inesperados es que rara vez viene acompañados de una explicación. Y nosotros queremos saber por qué. Queremos comprender el propósito. Queremos saber que todo va a estar bien. Pero la mayoría de las veces se nos pide que confiamos sin comprender. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta escritura de sabiduría fue escrita por Salomón. Él comprendió algo que quería que nosotros también comprendiremos. Y es que la sabiduría humana tiene sus límites. Y cuánto más necesitamos esta verdad cuando nos enfrentamos a cambios inesperados que no tienen sentido para nosotros. Queremos basarnos en nuestro propio entendimiento. Queremos encontrar la solución. Queremos comprender lo que sucede en nuestras vidas. Pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no podemos comprender sus cambios.
Isaías 55 y versículos 8 y 9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La perspectiva de Dios es superior y más amplia que la nuestra. Él ve el principio y el fin. Él ve cómo encajan todas las piezas. Él ve el propósito detrás del dolor. El significado detrás de la confusión. El plan detrás del caos. Nosotros solo vemos una pequeña parte de la rompecabezas, pero Él ve la imagen completa. Y esto no significa que no podemos hacer preguntas o que sea incorrecto luchar con circunstancias difíciles. Incluso Jesús, en su humanidad, clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es natural y normal preguntarse el por qué cuando la vida no tiene sentido. Pero lo que necesitamos es dejar de preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? Y empezar a preguntarnos, ¿cómo puedo confiar en Dios en medio de esto? No siempre necesitamos explicaciones, pero sí necesitamos rendirnos a Él y confiar en Él completamente. Pienso en Job, que lo perdió todo en cuestión de días. Sus hijos, sus riquezas, su salud, todo se fue sin previo aviso. Y sus amigos intentaron darle explicaciones, intentaron encontrar respuestas a su sufrimiento, pero sus respuestas solo empeoraron las cosas. Y al final, Dios nunca le dio a Job una explicación de por qué sufrió. El cambio, Dios se reveló a Job de una manera nueva y más profunda. Y la respuesta de Job fue la adoración. Aunque me mate, aún así confiará en Él. Hermanos, ese es el tipo de fe al que Dios nos llama. Una fe que confía sin necesidad de tener todas las respuestas. Una fe que crea en la bondad de Dios incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Una fe que se afiera a la esperanza incluso cuando parece que no hay ninguna. ¿Alguno de ustedes se encuentran en una etapa en la que sienten que caminan en la oscuridad? No pueden ver hacia dónde van. No saben qué les depara el futuro y no están seguros de cómo va a salir adelante. Pero recuerdan esto:
No tienen que ver toda la escalera para dar el siguiente paso. Solo tiene que confiar en Dios, los está guiando, incluso cuando no pueden ver hacia dónde los lleva. Amén. Los cambios en su vida pueden no tener sentido en este momento. El momento puede parecer completamente equivocado. El dolor puede parecer insoportable, pero Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue obrando todas las cosas para su bien y para su gloria. Permítanme terminar con esta reflexión. Hermanos, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Una vez más, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Podemos permitir que los cambios inesperados en nuestras vidas nos amarguen o podemos permitir que nos hagan mejores. Podemos dejar que nos alejan de Dios o podemos dejar que nos acercan más a sus brazos. La decisión es nuestra. Pero esta noche quiero animarlos a elegir la confianza en lugar de miedo, la fe en lugar de la duda, la esperanza en lugar de la desesperación. Dios está con ustedes en cualquier cambio que está enfrentando. Dios está con nosotros en cada cambio que se presenta. Él nunca nos abandonará, ni los desamparará. Y Él hace que todas las cosas cooperan para bien de quienes los aman y son llamados conforme a su propósito. Amén. Hermanos, con este mensaje yo quiero animar a cada uno de nosotros y yo también incluso. Muchas veces cuando vienen los cambios, como dice el mensaje, nos agarramos como algo muy mal, doloroso. No miramos qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué paso vamos a tener. Pero lo importante es que tenemos que saber que Dios está con nosotros. Amén. Él va a estar con nosotros en cada paso. Amén. Vamos a orar. Padre,